No es un problema de ser un equipo interdisciplinario. Hay que pararse primero en una epistemología convergente. ¿Cuál de esos paradigmas puede no ser enfrentado con otro? Y esta construcción sí que crea un espacio transdisciplinar de intervención. Diseñar un dispositivo transdisciplinar es un desafío a esa negociación de paradigmas. Y ahora nombré en mi título dispositivos de interpelación. Los dispositivos no son solo de intervención, son dispositivos de interpelación. Interpelar los velos que están detrás de cada uno de estos hechos. Interpelar a la costumbre. Interpelar a lo naturalizado. Interpelar a la sociedad en cuanto a su silencio. No hay nada más cómplice que el silencio social. Interpelar a los sujetos en cuanto tengan esta intención de ver más allá de. Interpelar a la ley, de las cuales aquí hay un marco magnífico y que respeto con toda mi vocación, para que pueda ir encontrando aquellas nuevas cosas que puedan darse. Y los que interpelamos tenemos que ser valientes para interpelar. No tenemos que poner que me parece que, lo siento que. Interpelar es desembozar. Saquemos las palabras más básicas. Eso es interpelar. Y entiendo que los desafíos del trabajo de nuestra disciplina son justamente interpelar. Y finalmente, nadie que trabaja con otro está ajeno a la resonancia de lo propio. Nadie, repito, evita sus íntimas resonancias, nuestras propias historias que nos llevan, al decir de Ulloa, a seres profesionales con mucho mundo detrás. El acto de intervención se da en lo que llamamos una realidad situada. No vamos a universalizar los dispositivos, vamos a ver lo singular y lo situado como dos condiciones para poder intervenir. Vuelvo para atrás. Concepto de mandato, concepto de interpelación y concepto de situado y singularizado, como tres cosas para que mis colegas y mi propio trabajo nos vayan orientando en lo que vamos a proponer para poder trabajar este tema. La cuarta condición es que nosotros decimos solo trabajaremos como en clave de derechos. Es indiscutible, después de todas las convenciones y después de lo que escuchamos hoy y lo que escucharemos, pensar que un dispositivo profesional no puede hacerse en ese tema, siempre, ineludiblemente, en clave de derechos, porque es reconocer en el otro filosóficamente su condición de persona y en el otro también desde lo concreto su capacidad de remirar, reflexionar, autorreflexionar y poder ir desde donde está a otro lugar. Clave de derechos y reconocimiento filosófico de las capacidades del sujeto. Si no, en cualquier territorio no hay intervención posible. 4 condiciones. Bien. A ver si me detuve en la violencia doméstica, pero también es cierto que hay otras violencias que se configuran no dentro del espacio íntimo de la familia, sino lo que algún autor llama la violación cruenta, que la voy a leer porque no voy a detenerme en ella, sino es aquella que se da en el anonimato de las calles, dice la autora, por personas desconocidas, anónimas, y en la cual la persuasión cumple un papel menor. El acto se realiza por la fuerza, la amenaza en su uso, concebido comúnmente como delito, como una definición de una autora. En este caso, pensé en otro concepto que es la crueldad. Y para pensar la crueldad, recurrí a 3 conceptos que son similares y no tanto. Instinto, agresión
y crueldad. Cuando el instinto opera en la agresión, está unido para nosotros a lo que sería la supervivencia. La crueldad no tiene ninguna de esas dos cosas, ¿sí? La crueldad supera estos dos elementos. Entonces, cuando hablamos de violación cruenta, estamos refiriéndonos más a la crueldad que a la agresión y a la violencia. Por lo menos en esta perspectiva que estoy queriendo hacer, que seguramente ustedes podrán mejorarla y ayudarme a decirlo mejor. Bien, la violencia física es ponderable y sus consecuencias evidentes. En contrario, la violencia moral o psicológica, primer escalón de la escalada espiralada de la violación, puede definirse como maquinal, rutinaria e irreflexiva. ¿Por qué dije maquinal? Porque me acordé de Maquiavelo. ¿Se acuerdan esta cosa? Yo diría casi retorcida de Maquiavelo de hacer las cuestiones. Rutinaria, se pierde en la rutina o se distribuye en el contenido de la rutina. Y finalmente, irreflexiva, no pasa por el razonamiento, sino que pasa por emoción-acción. Es fácilmente naturalizable como comportamiento, arraigada en valores religiosos o morales en algún caso, sin nominaciones identificatorias. Ambas cumplen el destino de reducir la autoestima, minar la autoconfianza y desestabilizar la autonomía. Y ahora voy a repetir, como buena docente, mis disculpas, la explicación de cada una de las tres palabras. ¿Por qué digo reducir la autoestima? No hay nadie que tenga menos estima que una mujer que recibe permanentemente la violencia psicológica o la violencia física. Pasa a ser alguien que ni siquiera puede nominarse y estimarse como tal. Minar la autoconfianza. ¿Quién puede confiar en hacer algo cuando la intimidación supera la posibilidad de hacerlo? No me atrevo. Desestabilizar la autonomía. Seguramente, ¿cómo voy a intentar ser libre si esto me está obligando a tener una posición de dependencia? Y vuelvo al tema, estatus, de relaciones de poder en el medio y estas tres consecuencias. Todas las violencias psicológicas están impregnadas de lo emocional y a veces en el afecto. Resulta una forma eficaz de subordinación en la íntima esfera del vínculo o en las exposiciones del discurso conceptual. Y vuelvo a mi relato inicial. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me lo haces si te quiero? ¿Por qué me lo haces si no es que no te quiero? Es decir, ¿a dónde está el afecto y a dónde está la denigración? Nuestra atenta escucha profesional, cuando escuchamos estos relatos, será el oidor de tales enunciaciones. Vale entonces datarlas como inaugurales y asumir la reflexión de la develación reflexiva del sentido. Yo les decía al principio que el género deviene de una estructura de relaciones de posición marcadas por un nivel jerárquico, territorio donde las dimensiones de poder se juegan en su sostenimiento. El patriarcado, nombre que recibe el orden de estatus en el caso del género, es una estructura de relaciones entre posiciones jerárquicamente ordenadas que aun cuando pertenece al estrato simbólico, late en el trasfondo de conductas observables. El patriarcado es simbólico, pero se ve, se nota, se siente, se puede ver en la conducta del otro. Apunto a la violación en la apropiación de la fuerza. En esa apropiación de la fuerza y de la intimidación subyace también esta pérdida de la autoestima y esta pérdida de la autoconfianza. En síntesis, detrás de cada violación
hay dinámicas de orden psíquico, sociales y culturales, asimilables a la estructura inconsciente, que conduce los afectos y dirige los valores. Tal las palabras del psicoanálisis, asimilables a la estructura inconsciente que conduce los afectos y dirige los valores. Dinámicas que impregnan significaciones y sentidos en el valor de verdad del sentido común. Y acá estoy haciendo una mirada de las dos lógicas. Aquello que está en el interior del sujeto como una matriz y aquello que, según la filosofía del sentido común, le da sentido a los actos del sujeto. Este sentido de los actos del sujeto devienen de su construcción social y son verdad para el sujeto. No se ponen a discusión y guardan la verdad entre paréntesis. Aquí debiéramos ir los profesionales. ¿Cómo develar estos sentidos y estos por qué y para qué? Y cómo trabajar aquello otro que son aquellas inconscientes en las cuales se manejan todas estas voces desgarradoras a veces que llegan a nuestras oficinas. Cómo develar la naturaleza jerárquica y la estructura de poder inherente a las relaciones de género, que no son cuerpos de hombre o cuerpos de mujeres, sino posiciones jerárquicamente dispuestas. Un bastidor simbólico atrapa en su malla las redes de género y parece dominarlas. Las estructuras elementales de la violencia residen en la tensión constitutiva e irreductible entre el sistema de estatus y el sistema de contrato, ambos correlativos en la larga historia